ir y usted ya tener las notas de parte ya del bosquejo y usted lo puede estudiar, el mensaje. También si usted lo abre y está ahí, ábralo, no para recibir mensaje, sino para tomar notas. Amén. Usted lo puede abrir y ya usted también ahí tiene una parte donde usted puede ir tomando notas y usted mismo puede ir escribiendo. Así que es una gran herramienta que nos ayuda a mantenernos ahí y sabemos que lo que usted note no se va a perder. Amén. Lo va a tener ahí, porque en vez de uno escribe en los papeles y después andamos buscando dónde está, pero ahí es una buena herramienta para que usted pueda guardar todo lo que, las notas que usted obtenga. Así que damos gracias a Dios por ello. También en esta tarde, abran sus Biblias en Génesis 22:2. Si ustedes ya, los que tienen su app, ya saben, el tema es sacrificando a nuestro Isaac. Amén. Y eso, vamos a estar leyendo dos pasajes bíblicos, uno en Génesis 22:2 y otro en Hebreos 11:17 al 19. En Génesis 22:2 dice, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. También, en Hebreos, esto hay que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia si uno prueba con esto nuevo, la tecnología en veces también. Pero ahí, si ustedes tienen su pasaje, en Hebreos 11:17 al 19, dice también, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, dice, a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miramos aquí en este pasaje, primeramente, que Isaac fue hijo de la promesa que milagrosamente Dios dio a Abraham. Amén. Y también a Sara. Pero que en este pasaje, recordemos que esta historia, hermanos, yo la oí desde pequeño y realmente cuando yo la oí desde pequeño, yo lo miraba como algo, me lo contaba y me encantaba porque me lo decían y antes, no sé, los que son de la vieja guardia, antes era figurado, antes eran unas con figuritas y nos encantaba ver esas figuritas que eran pegadas era como en una tela que se pegaban ahí las figuritas y se iban mirando y uno estaba ahí, mire, bien, debajo de la sombra de un árbol, no habían sillas, también ahí estudiábamos la palabra, pero me recuerdo que me encantaba oír. En aquel tiempo yo miraba, grandioso, ¿no? Vino Abraham, Dios le pidió a Isaac, qué lindo, hermoso, yo lo miré bello. Pero ahora que soy padre, hermano, la historia cambia, porque pongámoslos en el lugar de Abraham, pongámoslos en ese momento cuando Dios le pide a Isaac. Y donde, hermanos, todavía cuando estamos de unos 30 y aún, algunos, no sé, las mujeres todavía a los 50, no sé, pueden tener, todavía pueden salir embarazadas, 40, pueden salir embarazadas. Pero estamos hablando de un personaje que ya, hermanos, ya no había esperanza para que humanamente pudiera salir embarazada. Pero solo la mano de Dios, solo algo grandioso, sobrenatural podía hacer eso. Y aún en lo que sucedió de Isaac fue algo grandioso lo que sucedió. Y luego que el Señor, imagínate tú que has estado orando por un hijo, has estado esperándolo por años, Dios te lo da.
Y luego cuando ya está joven, tú lo crías, lo amas, lo aprendes a quererlo y todo. Y el Señor le dice, ahora entrégamelo. Ponte en el lugar un momento de Abraham. En ese momento donde Dios le pide a Isaac. Dice que era ya joven Isaac. Imagínate también la obediencia de Isaac. Abraham había hecho un buen trabajo con Isaac. Porque ahora usted le dice a un hijo, agarra la leña, ven conmigo y vamos hacia allá arriba. Pero, padre, pero está todo aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Él estaba acostumbrado a ver que se ponía algo en el altar. Pero ¿dónde está el que vamos a poner en el altar? No sabía que él mismo era. Pero más sin embargo no cuestionó cuando Abraham preparó el altar, la leña, y lo puso a él sobre el altar y lo amarró. Ya de ahí, en ese momento, se dio cuenta que él era el que iba a ser sacrificado en ese momento. Miramos de ambos lados una obediencia. Uno a la obediencia a Dios y otra obediencia a su padre y también a lo que Dios había dicho. Y eso en veces nos cuesta a nosotros. Pero hay una obediencia ahí que no quiero entrar a eso, pero podemos sacar tantas cosas de ahí. Pero la obediencia a Dios es tan importante en nuestras vidas. Miremos ahí que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Él se lo había dado, era un don, era un regalo de Dios, era algo que Dios se lo había prometido y se lo dio. Pero ahora el Señor pide para atrás ese don. Ahora reclama a Dios ese don. Imagínense, después de esperar tantos años para recibir la promesa de su simiente, Dios probó a Abraham al máximo. Y nosotros también, en un momento dado de la vida, Dios nos va a probar al máximo. De acuerdo a nuestro llamado, Dios nos va a probar al máximo. Nos va a pedir ese Isaac, nos va a pedir ese don, nos va a pedir eso que Él nos dio. ¿Cuánto estamos dispuestos a darlo a Jehová? Mire, primeramente miremos ahí que Dios pide que sacrifiquemos lo más preciado que tengamos. Imagínese ahorita lo más preciado que usted tenga, lo más apreciado que usted tenga, y que el Señor se lo pida. ¿Estaría dispuesto a darlo? ¿Estaría dispuesto a llevárselo al Señor? ¿Estaría dispuesto a traerlo y ponerlo y sacrificarlo al Señor? Dios pide que sacrifiquemos lo más preciado que tengamos. Moriah significa el monte donde Jehová ve o el monte donde Jehová aparece. Para Abraham, Isaac era, hermanos, lo más apreciado que tenía. Era lo más valioso. Era lo más valioso que él tenía y era algo importante en su vida. Hermanos, era el hijo de su ancianidad. Era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le había prometido. Y era la simiente también del Mesías. Amén. Y la esperanza para el mundo y para el pueblo entero. O sea, miremos toda esa escena en este momento, la decisión en la cual, o en el punto donde Abraham se encuentra también en ese momento, donde esa decisión se estaba moviendo, no solo algo visible, sino también algo espiritual que iba a marcar también generaciones, que iba a marcar hasta hoy en día nuestras vidas. Era una decisión muy importante. Cuántas decisiones y cuántas cosas nosotros tenemos que tomar y dejar y sacrificar en el altar de Jehová para que nuestras generaciones sean marcadas. ¿Cuántas veces tenemos que renunciar y sacrificar en veces decimos la madre se sacrificó para que sus hijos tuvieran esto? La madre se sacrificó para esto. Yo les comentaba, no sé si en una de las clases o alguien o con alguna persona, pero saben que
gracias a los hermanos que estuvieron aquí, que cuando mi mamá estuvo aquí le mostraron mucho cariño. Porque yo les comentaba, mi mamá desde niña, no sé cuántos tenga o quizás se asemejen un poco a lo que ella pasó, pero mi mamá desde niña fue sufrida, era alguien que fue en cierta manera menospreciada aún en su casa, aún por su mamá fue menospreciada, aún por... Entonces cuando ella llega a la iglesia y mi papá empieza a pastorear, también en la iglesia era menospreciada. Mi mamá no era de altar, mi mamá no era de enseñar. Mi mamá, ustedes la conocieron, mi mamá antes llegaba hasta los asientos de adelante, porque ella no era de altar. Mi mamá era una mujer que sí estaba pendiente del aseo de la iglesia, ella estaba pendiente cómo estaba el altar, la iglesia, estaba pendiente cómo estaba el jardín afuera y todo, eso era lo que ella hacía. Estaba pendiente cuando mi papá iba a las campañas, ella se aseguraba que su ropa fuera bien planchadita para que fuera y estuviera, era como él trabajaba allá en la oscuridad, que nadie la mirara. Era un servicio de esos que no se ven, pero que a veces también es muy criticado, porque no se ve ese servicio. Y lo que yo le quiero llevar es que yo siempre pensé, cuando a mi mamá la invitaban o a mi papá lo invitaban a un hogar, a un cumpleaños o algo, mi mamá notaba algo, que mi mamá nunca quería ir. Y yo siempre me pregunté por qué. Yo pensé que era porque era tímida, yo pensé porque era que ella no quería ir, porque no quería relacionarse, hasta que realmente hoy, ya ella casi para morir, y que ella vino acá, ella recibió sanidad, mucha sanidad, que ustedes vieron que ella fue realmente cambiando su rostro de una manera que hasta mi mamá ya andaba relacionándose, que ella nunca lo hacía. Pero yo sé que Dios le permitió estos últimos casi 3 años para que ella, estoy hablando de mi mamá, no lo había hecho, pero eso es que ya hay algo que el Señor ha hecho, porque no hace mucho tiempo que mi mamá pasó a estar con el Señor. Pero lo que le quiero decir es que mi mamá en ese momento, ella compartía y nos decía que cuando ella se sentía mal porque no podía acompañar a mi papá. Pero entonces ahí nos dimos cuenta por qué. Y es que mi mamá, por las limitaciones, no tenía muchos vestidos. Y en veces el único que tenía, bueno, en veces ella lo tenía que cortar para costurarlo y hacérselo a mis 3 hermanas. Entonces cuando a ella le invitaban, ella no tenía para ir. Y eso me llenó de tantas cosas, ¿no? Porque digo sacrificar, porque en veces sacrificamos tantas cosas y sacrificamos, y quizás ella se sacrificó todo ese tiempo de su vida. ¿Para qué? Para que mis hijas por lo menos tuvieran un vestido, aunque sea costurado por ellas, y por su vestido, yo digo, ese es sacrificio. Y estoy hablando de eso, y usted dirá, pero eso no es nada, pero para mí es algo muy grande. Yo digo, la mamá se sacrifica por sus hijos. Imagínense nosotros, en este versículo se menciona a Abraham. Para Abraham, Isaac era lo más preciado, y todos un día tenemos que sacrificar algo. Tenemos que sacrificar en veces, hermano, muchos nos sacrificamos por tantas cosas. Muchos viajan a este lugar y viajamos hasta este lugar y sacrificamos nuestra familia. ¿Para qué? Para una vida mejor. Sacrificamos siempre algo. También, hermano, nos abstenemos de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Sea que todo lo que hagamos, aún sea para Dios o para nuestra familia, sabemos que va a tener su recompensa, pero se requiere sacrificio. Se quiere a veces hasta renunciar a algo muy preciado para nosotros, para que otros puedan ser marcados. Eso marcó mi vida. Hablando de marcar generaciones, eso es lo que estoy diciendo en esta tarde también. Eso que mi mamá hizo me marcó mi vida.
con eso yo me quedaré por el resto de mi vida recordando lo que mi mamá hizo. No solo esa parte, sino todo lo que ella hizo. Y mientras entrábamos y platicábamos con alguien allá afuera, hablábamos de, alguien tocaba sobre algo estábamos mirando a todos los niñitos de 11, 12 años que estaban entrando, y yo les decía, toda esa generación nació aquí en la iglesia. Mire, toda esa generación son de iglesia, aquí iban entrando y miraba esa, y todos son de aquí de la iglesia. Y unos comentaban ahí, decía, quizás cuando ellos ya crezcan nosotros no estemos. Y no sé, en ese momento le digo, quizás no estemos, pero asegúrense que marquen algo aquí en la iglesia para que ellos lo recuerden cuando ya ustedes no estén. ¿Por qué? Porque lo que hagamos hoy y sacrifiquemos hoy marcará generaciones. Yo no sé lo que Dios te pida que sacrifiques hoy en esta tarde, pero el sacrificarlo duele, el darlo duele. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero en este versículo 17 se menciona a Abraham que Dios le ordenó ofrecer a Isaac, pero para la mente humana quizás esto sería absurdo de que Dios te pida a tu hijo, ¿para qué? Para ofrecerlo en sacrificio. ¿Cómo es posible para la mente humana que venga Dios y te diga, ven y ofrécemelo a mí en sacrificio, y que venga y me lo traigas y lo mates ahí, y lo ofrezcas, lo quemes en el holocausto? Eso era algo absurdo y sigue siendo absurdo para nuestra mente humana. Pero en el versículo 18, el patriarca esperó, mire, además de todo eso, el patriarca esperó mucho tiempo para el nacimiento de su hijo. Parece imposible que el Señor ahora le pide también sacrificárselo, pero más sin embargo, Abraham obedeció. Abraham obedeció y creyó en el Señor aún al levantar la mano con el cuchillo para matar a Isaac. Porque imagínense esa escena donde Isaac ya está sobre el altar, donde ya Isaac está amarrado y donde ya Abraham está con el puñal o el cuchillo, no sé cómo lo llame usted, pero está ahí ya listo para matarlo. Mas sin embargo, antes Isaac le preguntaba a su padre, le dice, padre, pero ¿dónde está el cordero? Y el Señor le dijo, Dios proveerá. Oye, eso es una fe grande. Porque por eso es que en Hebreos dice, ahí en Hebreo en el versículo que leímos decía, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, dice ahí, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, en sentido figurado a Isaac fue sacrificado, pero se le devolvió. Abraham lo hizo en fe, creyendo que aquel que se lo pedía también era capaz de resucitarlo aún de los muertos y volvérselo a dar, porque Dios le había prometido que en él iba a haber descendencia. ¿Cuántas promesas te ha dicho el Señor y tú no las has tomado porque no has tenido fe? No has sobrado en fe. Para obtener esas promesas del Señor y caminar en esas promesas tenemos que movernos en fe. ¿Y qué es esa fe? Fe es aquello que no vemos. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero lo vemos con los ojos espirituales, porque lo vemos allá con los ojos de Dios y creemos en Dios. Nosotros estamos caminando este camino, ¿por qué? Por fe. Estamos aquí por fe. Y eso es lo que oramos día con día, para que esa fe crezca. Pero esa fe va creciendo a medida nosotros también le demos cabida y nos movamos en fe a ciertas cosas. Y cuando nos movemos en esa fe, nuestra fe crece, nuestra fe es inconmovible. No viva de la fe de otros,
qué lindo escuchar la palabra del Señor y nos anima esta fe. Pero el Señor quiere también que tú te muevas en fe, porque tu fe aún será mayor cuando tú mismo seas probado y te muevas en fe en cosas que el Señor te pide que hagas. Moriah significa el monte donde Jehová dice ve, o él es el lugar donde Jehová se aparece. Ahora, como segundo, mire, quiero tocar esa parte también. Dice en segundo lugar, para Abraham Isaac era lo más preciado. Pero tenemos, hermanos, que muchas veces Dios nos llama a Moriah, nos llama a ese monte y ahí nos ve y se nos revela. Nos pide ahí un sacrificio personal. Pide que ante Él sacrifiquemos todo lo que para nosotros es importante, a fin de que lo reconozcamos a Él como lo único que es más importante. Todo aquello que tome el lugar a Dios, el Señor te lo pide que lo sacrifiques hoy al altar. Porque nada puede haber más importante que Dios. Tú no puedes poner a otros o a otra cosa antes que a Dios. Si eso está antes que a Dios, hoy necesitas traerlo al altar, porque Dios debe de ser primero en tu vida y en mi vida. Dios, es necesario que nosotros vayamos a ese monte. Mire, para saber este monte, Abraham en Génesis 22:13, dice ahí, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de ¿qué? Del Señor proveerá. Estaba hablando en tiempo ¿qué? Futuro. Estaba hablando en un tiempo futuro. Estaba profetizando. Él no sabía que estaba profetizando en ese momento. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y hasta hoy en día también se le llama la montaña del Señor se presentará. También vemos que en este monte, años después, miramos ahí en 2 Crónicas 3:1, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte, ¿qué dice? Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Moriah, fue construido el templo, fue el lugar donde el Señor donde se iba a adorar a Dios. Pero sigamos más adelante. También, hermanos, muchos años después, años atrás, en los tiempos de Abraham, era una cima de la montaña aislada en el desierto por 1000 años. Más tarde, a través de David, Salomón se convirtió en la ciudad que fue en el tiempo de Salomón y de David. Pero miremos también que en ese lugar, también en Juan 1:29-30, si se recuerdan, recuerdan lo que fue llamado lugar, ¿qué dice? El Señor proveerá. En Juan, cuando el Señor está descendiendo a ser bautizado, hay una exclamación de Juan el Bautista. Y dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se recuerda ya cuando Isaac pregunta y dice, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero que va a ser sacrificado? Abraham le dice, Dios proveerá. Estaba hablando también en un tiempo futuro donde el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, vendría a tomar el lugar tuyo y el mío para que hoy tú y yo fuésemos salvos, y no solo salvos del pecado y de la maldad, sino que tuviéramos vida eterna. Él es el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar.
En aquel momento, cuando Isaías iba a ser sacrificado, Dios proveyó también un cordero. Estaba siendo profetizado ese cordero que iba a morir, venir a morir por cada uno de nosotros. Después de mí viene y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era, ¿qué dice? Primero que yo. Él es antes de todo. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahí. Ese lugar, hermanos, era un lugar donde también Jesucristo murió. En el monte Moriah fue donde Jesucristo fue crucificado, donde tomó nuestro lugar. Por eso es bien importante ese lugar. Por eso cuando yo escucho ese canto que dice, llévame a la cruz, hermano, el que lo escribió, Dios lo bendiga, porque realmente ese canto, hermano, me lleva a encontrarme otra vez con Jesús. Me lleva otra vez porque se nos olvida. ¿A cuánto nos olvida? Se nos olvida en veces nuestro caminar. Se nos olvida dónde es que tenemos que ir. Se nos olvida cuál es el camino a seguir. Pero el Señor nos recuerda otra vez ahí la cruz. Ese es miremoslo de largo. Ese es el camino a seguir. Si acaso se me olvida, llévame a la cruz, llévame a ese lugar de nuestro encuentro, ese lugar donde Cristo murió. Entonces Dios te pide en este lugar que lleves también todo eso hoy a la cruz, al monte Moriah, a ese lugar de sacrificio, ese lugar donde tú sacrificas todo para Dios, todo aquello que más ama, todo aquello que más quiere, todo aquello que interfiere en tu caminar con Dios. Es necesario traerlo hoy a la cruz de Cristo. Dios, como segundo lugar, Dios pide que sacrifiquemos a nuestro Isaac, aunque no entendamos el porqué. Es muy lindo, hermanos, como le dije, es muy lindo contar la historia. Es muy lindo decir, Abraham, mira lo que hizo Abraham, un hombre de fe. Agarró el cuchillo y iba a matar a su hijo, pero otra cosa es que te lo pidan a ti. Otra cosa es que seas tú o seas tú el que esté ahí en el altar. Que esté mirando a tu padre que ya está listo con él. Hermanos, esa es otra historia. Pero Dios pide que sacrifiquemos a nuestro Isaac, aunque no entendamos el porqué. ¿Usted cree que Abraham, sí, Señor, yo te lo vi, yo entiendo lo que tú vas a hacer y ya, yo lo voy a llevar? No, Abraham, el Señor no le explicó nada. Le digo, ve y entrégalo. Él actuó, ¿por qué? Por fe y obediencia a Dios. En veces Dios nos pide algo y nosotros tenemos que movernos por fe y obediencia a Dios, aunque en el momento no entendamos ni comprendamos del porqué de las razones, ni está el porqué ni las razones de entenderlo en el momento, porque en el momento indicado Dios te dará a entender por qué sucedieron las cosas. Abraham, yo creo que ni cuenta se dio de lo que estaba profetizando allí o de lo que estaba sucediendo en ese momento ahí. Estaba marcando un punto bien importante en la humanidad. Estaba marcando algo bien importante para cada uno de nosotros. Y es que aún de esa simiente iba a venir el Hijo de Dios. De esa simiente iba a venir el Hijo, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero, hermanos, en veces tenemos que sacrificar. Tenemos que dejarlo todo por el Señor. Para Abraham, Isaac era el don de Dios para él, por eso no razonó con Dios. Hermanos, cuando entendemos eso, déjeme detenerme un poquito aquí. Este es un pequeño comercial. Padres, mire a su hijo si lo tiene ahí. Y si no lo tiene, imagíneselo. Y si usted ya lo sabe, se lo quiero recordar. Y si no lo sabe, se lo quiero decir. Pero no le pertenece, no es suyo. No es suyo, le pertenece a Jehová. Es del Señor y nadie lo puede querer más que Él. Nadie lo puede cuidar más que Él.
¿Por qué tenemos tantos miedos? ¿Por qué no dejamos a nuestros hijos? ¿Por qué en veces no sacrificamos y traemos y trabajamos? ¿Para qué? Dios nos pide y nos dice, instrúyelo en su camino, tráelo, pero instruirlo no solo enseñarlo, instruirlo también es traerlo, llevarlo día con día, exhortarlo. En veces cuando no quiere aún traerlo, porque no se, las órdenes no se discuten, no se cuestionan ni se discuten, se obedecen. Hay silencio en la casa de Dios. Eso me gusta. En veces ponemos a cuestionarnos con nuestros hijos. No hay cuestión de cuestiones. Dios los creó a ellos con un propósito. Y el llevarlos a ese propósito le toca a usted y a mí como padres. Tenemos una responsabilidad. No es algo que está ahí, es mi hijo, qué lindo, qué bello, disfrútelo, sí. Dios se lo dio, es un don, es un regalo de Dios, pero es para que lo cuide, lo guarde, lo instruya, lo enseñe, lo prepare para este mundo, lo lleve a conocer a Dios y lo lleve a conocer los planes de Dios, pero no es para que se quede con Él, es para que se lo traiga a Cristo, porque es de Él y para Él. Esos son nuestros hijos, hermano. Nosotros decimos nuestros, porque Dios nos los ha puesto, pero realmente no son nuestros, son de Dios. Padre, sacrifíquese por ellos. Y en veces, aunque sea duro, pero hágalo, porque son del Señor. Abraham fue obediente por la fe y dijo que sí a Dios. Isaac no era de Abraham. Él comprendió que no era suyo. Él comprendió que era un regalo, era un don de Dios, le pertenecía a él. Y Abraham, cuando el Señor se lo pidió, él no escatimó, él no cuestionó, fue y se lo ofreció a Dios. Hermanos, en Génesis 15:4 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. ¿Por qué? Porque fue Dios el que se lo dio, fue Dios el que se lo prometió. Dios le prometió un hijo. Dios le prometió aquel hijo pero ahora, como le digo, suena absurdo porque ahora él se lo prometió, pero ahora se lo está quitando. Se necesitaba fe para actuar en la forma que Abraham actuó. Amén. También miramos que entonces el Señor visitó, dice, a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Génesis 21, 1 al 3. En segundo miramos que Abraham no se podía, hermanos, atar a Isaac como el don de Dios para él. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tampoco nos podemos atar a los dones de Dios o a esos regalos de Dios. En veces, como dije, nos atamos a nuestros hijos, nos atamos a los dones que Dios nos da, pero antes de todo está Dios. Nos atamos quizás a un ministerio dentro de la iglesia, pero si ese ministerio Dios no está antes, o Dios no está primero que ese ministerio no va para ningún lugar. Porque primero es Dios. Podemos tener todas las destrezas, podemos tener todo y Dios no lo dio porque Dios nos da el don. Pero si Dios no es tomado en primer lugar, ese don no va para ningún lado porque Dios no lo pide para atrás, que lo sacrifiquemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlo? Abraham no se podía atar a ese don. Para muchos los dones son su Isaac. Muchos hermanos se mueven solo por eso, por sus dones. Pero hay más que eso. Amén. Ese Isaac, esos dones que quieren ocupar el lugar de Dios, no pueden nada ocupar el don de Dios. Deseemos la obra de Dios, hermanos, más que todas las cosas. Deseemos honrar a Dios, deseemos obedecer a Dios, deseemos más de Dios que ninguna otra cosa. Ningún Isaac nos debe ocupar al extremo de olvidarnos de Dios. Y más ahora, hermano, hoy estamos viviendo en un mundo, hermanos, totalmente que es preocupante. Un mundo donde nos preocupa. Y yo me preocupa por ya mis nietos, mis bisnietos.
Yo digo, ¿qué van a ver? Hermanos, hoy estamos viendo tantas cosas. Oye, la televisión, hermanos, ya sus niños no deja a sus niños viendo televisión. Los muñequitos están llenos de morbosidad y de todo. Está contaminada la televisión y no deje mucho tiempo a sus niños allí pensando que son muñequitos. Esos muñequitos están metiéndose por ahí a nuestros hijos y los están contaminando. Tenga cuidado de ellos, tenga cuidado de lo que ven. Póngale la Biblia allá que la lean, hermano. Oye, la Biblia está en audio y ahí escrita, que la pongan a recitar. Eso es lo que hacían los niños allá en el Antiguo Testamento. Los niños tenían que aprenderse el Torá, recitarlo completo en memoria. Allí donde estaba todo, la esencia, allí donde estaba lo bueno. Pero hoy, hermano, tratamos de entretenernos y venimos a la iglesia y en vez de poner a nuestros niños o mandarlo a la clase o ponerlo aquí a que escuche la palabra de Dios, en vez le damos hasta el teléfono y ahí entreténgase con juego, hijo. No se entretenga. A mí no me llevaban a entretener a la iglesia, yo tenía que escuchar la palabra del Señor. Pero nosotros lo queremos ahí que se sigan entreteniendo. Y mientras en la iglesia usted está alabando a Dios, su hijo yo no sé qué está mirando, ni qué está jugando. Y el enemigo está utilizando ese medio para meterse y tomar camino, tomar posición en la vida de su hijo. De ahí oramos y nos preguntamos por qué sucedió esto. Hermano, porque nosotros mismos no tuvimos el cuidado como padres. No tuvimos el cuidado de lo que nuestros hijos ven, nuestros hijos oyen. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Hermanos, cuando también Dios nos manda a sacrificar, esa tenemos que someternos a su voluntad. Y eso, hermanos, es lo que más cuesta. ¿Sí o no? ¿A cuánto les cuesta someter su voluntad? Mientras cantaba uno de los cantos de adoración, los dos de adoración, porque en veces los hermanos, cuando cantemos los cantos, no solo cantémoslos, pongámosle atención a esa letra y lo que estamos cantando. Hermanos, lo que estamos cantando allí estamos como diciéndole al Señor, aquí estoy. ¿Cuáles fueron los dos cantos? Soy muy malo de la memoria, pero los de adoración. Uno de los cantos, y alguien de buena memoria, de adoración, ¿se recuerdan? Pero me llamaron mucho la atención. ¿Ah? Quebranta mi vida. Te entrego, ¿qué dice? ¿Cuánto le dijeron te entrego mi voluntad a ti? Había el otro también. Renuévame, Señor Jesús. ¿Cuántos dijeron renuévame? Pero está dispuesto a que lo renueve. Está dispuesto a que el Señor tome su voluntad. Está dispuesto a que la voluntad suya la ponga debajo de la voluntad de Cristo. ¿Está dispuesto? Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, te doy. Todo lo que tengo, ¿qué dice? Ahí también, mire, todo lo que tengo es tuyo. Así que su carro es del Señor, su casa es del Señor, sus hijos del Señor, su esposo es del Señor. Así que nadie lo puede cuidar más que el Señor. Su esposa es del Señor, todo es del Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder disfrutar. Dígale gracias al Señor porque nos ha dado la bendición de disfrutar ya de la casa que es tuya, del carro que es tuyo. Así que mañana quiero todas las llaves ahí para ir y utilizarlo para que vayamos a recoger, hermanos, con todos los carros que son del Señor. Cuando tengamos los campamentos, en vez de estamos ocupando venes y no hay nadie, entonces vamos a tener que empezar a llamar a los hermanos porque son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, en veces nos apropiamos y nos apropiamos aún hasta de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones cuando venimos a Cristo ya no deben de ser nuestras decisiones, sino las decisiones deben de ser tomadas bajo la voluntad de Dios. Y esa voluntad, y llevar esa voluntad a Cristo cuesta.
Se lo digo porque uno pelea con Dios, pelea con Dios. Y en vez hasta se faja con Él. Y se quiere agarrar y nosotros le queremos ganar a Dios. Y en vez hasta le queremos argumentar a Dios. Pero la palabra ya está dada y está escrita. No podemos cuestionar a Dios ni argumentar con Dios, porque esta es nuestra vida. Aquí está escrita nuestra voluntad. Aquí está escrita la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor me dice que es agradable y perfecta. La palabra del Señor me dice que los planes de Él son planes de bien y no de mal. Pero entonces, ¿por qué en vez de forcejeamos con el Señor? Ahora, no quiero que con esto usted ya no vaya a cantar y vaya a oír menos voces en el. No, con más voces tengo que oír ahora. Hoy el coro usted lo tiene que, hermanos, subirlo. Que no se oiga allá, sino que se oiga aquí. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy es tuyo. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar hoy eso al altar de Jehová? Dios, hermanos, no podemos actuar con resentimiento también o con rebelión. Porque en veces, hermanos, actuamos y nos preguntamos cuando la voluntad de Dios se hace. Y esto hablábamos ayer en el ayuno. Mire, era algo que ya estaba ahí. Pero en veces suceden cosas y en veces Dios, usted sabe, nosotros oramos por ciertas situaciones y esto y pedimos a Dios y no se da. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasó aquí? Y nos resentimos con Dios. Y empezamos, pero Señor, pero Él era la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, me dice que es agradable y perfecta, aunque esa voluntad cause dolor, aunque esa voluntad cause tristeza, pero al mismo tiempo trae paz y regocijo y descanso en el Señor. Porque humanamente, claro está, hay cosas que suceden en nuestra vida que Dios permite y nos van a causar dolor humanamente. Pero el que tiene a Cristo y sabe descansar en el Señor va a tener una completa paz porque sabe aceptar cuando es la voluntad de Dios. Entonces no va a haber resentimiento, no va a haber dolor, no va a haber rebelión, porque en veces nos tratamos de rebelar cuando la voluntad se presenta, la voluntad de Dios, y va en contra de nuestra voluntad, entonces causa ¿qué? Rebelión, ¿en contra de qué? De la voluntad de Dios. Y entonces de eso yo no les voy a tocar mucho, porque usted puede irse allá, ese está el mensaje que predicó el domingo pasado Fulvio. Si usted no lo escuchó, vuélvalo a escuchar. Y si lo escuchó y no lo escuchó con oídos circuncidados, vuélvalo a escuchar con oídos circuncidados. Y si lo escuchó pensando en otro, vuélvalo a escuchar, porque entonces necesita escucharlo para que se lo tome usted. Porque en veces decimos, eso llegó para allá, este es para allá, y lo repartimos todo el mensaje, pero nada nos tocó a nosotros. Hermanos, ese mensaje, o sea, fue algo y lleva a ¿qué? A que cada día nosotros debemos entender que la obediencia es lo mejor. Porque cuando nos oponemos a Dios es rebelarnos en contra de Dios. No, imagínense que hay muchos que están a punto de cruzar el Jordán. Yo no sé, un día el Señor me habló y después de tantas pruebas y de tantas luchas y eso, yo no sabía de eso, de cruzar el Jordán. Había leído de cruzar el Jordán, pero no, yo así no había entendido mucho eso. Pero vino un siervo, el Señor me dijo, has cruzado el Jordán. Pero cuando me dijo eso, cruzar el Jordán fue como que se quitó una carga de mí, grande. Como que el Señor me dijo, ya, toda esa tristeza y de dolor quedó allá atrás, hay algo nuevo adelante. Eso no quiere decir que no tengas que conquistar, te seguirás moviendo por fe. Porque el pueblo de Israel, cuando quiso entrar allá y cruzar el Jordán para conquistar las tierras que faltaban para entrar a la tierra prometida, muchos de ellos claudicaron en aquel lugar y se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que entraran a poseer, pero muchos de ellos dijeron que no y se rebelaron en contra de la voluntad de Dios y allí quedaron. Quedaron antes, solo miraron de lejos el lugar donde Dios los iba a llevar. Que no quedemos mirándolos de lejos, sino que crucemos ese lugar. Amén. Así que en esta tarde, tú sabes
todas las cosas, tú sabes y conoces mejor de ti, y tú sabes cuál es el Isaac que tú tienes que traer hoy delante de Dios. 3, Dios nos recompensará. Mire, eso no es lo más lindo, hermanos, hacer la voluntad de Dios y que Dios nos recompense. Pero ¿por qué entonces nos oponemos? Dios nos recompensará por el sacrificio que en obediencia le ofrezcamos a Él o le ofreceremos a Él. 1, en realidad Dios no quería el sacrificio literal de Isaac, quería el sacrificio espiritual del corazón y la fe de Abraham. A veces nosotros pensamos que nos pide, no, es algo interno, algo allá adentro, porque podemos, hermanos, como yo le comentaba a los hermanos ayer, el Señor nos puede decir, haz esto, y nosotros vamos allá regañadientes y lo hacemos, pero vamos ahí, pero esa no es, el Señor no va a ver mucho con agrado eso. ¿Por qué? Porque vas a la fuerza. El Señor quiere que tú aceptes plenamente la voluntad de Dios y que esa voluntad la hagas. ¿Por qué? Porque sabes que es la voluntad de Dios y la haces con amor, la haces con entrega, porque sabes que aún aunque no entiendes el por qué Dios te lo pidió, tú lo haces y lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor, es algo que es interno. Dios conoce lo más adentro de nosotros. Hermanos, al humano lo podemos engañar y enfrente lo hicimos, oh, qué lindo, el hermano lo hizo, pero adentro, ¿cómo lo hizo? ¿Qué intenciones habían adentro? ¿Cuál era lo que había adentro? ¿Qué es lo que había adentro? Lo hizo porque me lo pidieron y para que no, pues lo voy a hacer. Que nuestras intenciones no sean obligadas, o que la voluntad de Dios no sea obligada en nuestra vida, sino que esa voluntad de Dios, aunque peleemos, el momento que decidamos seguir la voluntad de Dios, la hagamos con el amor del Señor, porque eso va a traer bendición. Primeramente miremos ahí que Abraham fue recompensado por Dios. Primero, Dios lo justificó por su fe. Santiago 2:21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac, que dice, sobre el altar. En Santiago 2:21 también dice, nuestro antepasado Abraham agradó, dice en la traducción lengua actual. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. Le agradó a Dios. ¿Se recuerdan el sacrificio que ofreció Caín y Abel? Uno el Señor lo aceptó, pero el otro no lo aceptó. Y yo siempre, cuando es ofrecido de corazón, es ofrecido realmente lo que el Señor nos pide y lo hacemos de corazón, entonces eso agrada a Dios. Todo lo que nos pide el Señor, y ya no le busquemos, como dice, hay un dicho que dice, no le busquemos más patas al gato, porque solo tiene 4. Amén, yo no sé si han oído ese dicho. En otras palabras, ya no le busquemos más cosas, porque ya lo escrito y la voluntad de Dios ya está escrita aquí toda. ¿Por qué buscarle más? ¿Por qué andar buscando en otro lado? ¿Por qué andar buscando si aquí está? Aquí está en su palabra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta es nuestra voluntad. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de seguir. Esto es lo que nosotros debemos de buscar. Esto es lo que debemos de anhelar. Esto es lo que debemos de pedirle al Señor. Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Porque todos fuimos y venimos a este mundo con un propósito. Y Dios quiere cumplir su voluntad en ti y en mí. No nos interpongamos en esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa voluntad en un momento dado, aunque usted pelee con Dios, se va a llevar a cabo. Va a tener sus consecuencias de las decisiones que tome, porque quizás tome desvíos, pero Dios lo va a volver a poner en el lugar, pero se va a llevar a cabo, porque lo que Dios ya decidió. ¿Se recuerdan de Jonás? Jonás iba muy tranquilo, el Señor lo llama, lo preparó para eso. Pero cuando iba hacia Nínive, ¿qué hizo? Él se embarcó, él se buscó, él dijo, no, esto no es conmigo. Yo no voy a ese lugar, que vaya otro, pero yo no voy. Se embarcó, ahí yo digo, se acomodó y todo en aquel barco. Pero el Señor provocó allí una gran tempestad
Y como dijo aquel, aunque sea, yo no sé, pero aquí hay alguien que está malo. Y empezaron ahí, yo dije, han de haber dicho, aunque sea este, vamos a echar al mar. Pero dice que Jonás y Dios tenía preparado ya también un pez, una ballena, ¿verdad? Porque muchos digo una ballena, pero el Señor, la Biblia no dice qué era. Pero muchos siempre la imaginación era un gran pez y piensa en la ballena. Pero habla de un gran pez, no sé qué pez sería, pero dice que Dios tenía preparado un gran pez y se lo tragó. Y lo llevó ¿hacia dónde? Otra vez a colocarlo en el lugar donde tenía que cumplir la voluntad de Dios. No esperes que el Señor use la ballena o que te tiren al mar y utilice la ballena para cumplir los propósitos de Dios. Obedécele a Dios, y no, a la buena, pero no a la mala. Hermano, porque sea como sea, yo digo aunque quebrados, pero Dios va a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestro antepasado Abraham dice que agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac, hermano. En el 21 al 24, Abraham dice que era un varón de fe y su propia salvación fue basada en su confianza ¿en quién? En el Señor. Así que Jacobo, o aquí Santiago, hermano, deja claramente sentado la base de la salvación de Abraham, al citar el Antiguo Testamento también. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Así que él estaba dispuesto, hermano Abraham, a sacrificar su único hijo cuando Dios se lo pidió, porque él sabía en quién él había creído. ¿Sabes tú en quién realmente tú has creído? Porque en veces, hermano, tú le preguntas a alguien quién es Dios para ti, en veces no sabe qué responder. Tú le preguntas qué es Jesús para ti, en veces no sabe qué responder. ¿Realmente sabes tú al Dios a que sirves? ¿Realmente sabes a ese Jesús que pagó el precio por ti, por mí? ¿Sabes quién es realmente? ¿Sabe quién es realmente en tu vida? ¿Qué significa en tu vida? Y no solo en nuestra vida, sino en toda la humanidad y alrededor de todo porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. También Él es el que ha de venir. Él es, hermano, el alfa y el omega. Él es el todo, el omnipresente, omnisciente, omnipotente, el que todo lo ve, el que todo lo examina, el que dice que la tierra es estrado de sus pies. Ese es nuestro Dios, el que tiene las llaves de la vida y la muerte también. Hermanos, Él es nuestro Dios. Por eso dice que Abraham creyó en fe a Dios. Él conoció a ese Dios de cerca. Necesitamos conocer a Dios de cerca, no solo por algo religioso, no solo por algo que me gusta, no, porque realmente hay una intimidad de ti con Dios. Pero eso se necesita entonces renunciar a muchos Isaac que nos impiden tener esa conexión directa con el Señor. Dice que en primer lugar Abraham fue recompensado por Dios. Dios lo justificó y nosotros también fuimos justificados por el Señor, amén. Así que también es parte, Dios lo llama. Mire ese versículo también para que recuerde, Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, también lo llamó mi amigo. Porque Dios también nos llama, ¿qué? Abraham, Dios lo llamó su amigo. Dios lo llamó a aquella persona que íntima. Imagínese a Abraham con esa amistad, esa amistad que él tenía con él. ¿A cuánto Dios quiere que lo llame su amigo? Pero para llegar a ser amigo de Dios, tienes, hermano, que renunciar. Traer al altar todo aquello, porque hay cosas que nos impiden estar en esa relación con Dios. Hay muchas cosas que nos impiden llegar a esa intimidad con Dios.
Y esas son las cosas que Dios te pide hoy, que las entregues. Yo no sé cuáles son. Pero también miramos ahí como tercer lugar que Dios lo bendijo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Ya hemos sido bendecidos, ¿right? Ya usted tiene su carro, su casa, ha sido bendecido por Dios. ¿De cuánto le damos gracias a Dios por la bendición? Amén. Hemos sido bendecidos, pero ¿cuántos quieren ser bendecidos aún más? Y no solo estoy hablando, porque cuando hablamos bendición, de lo primero que se nos viene, ¿qué es? Dólares, amén, dinero. Entonces, eso, lo primero, bendición. No, bendición en todas las áreas, hermano. Paz, salud, tranquilidad. Qué lindo. ¿Qué le sirve tener usted dinero en el banco, millones, y una casa que, hermano, enorme? Carros del último modelo, hermano. Ahí ¿cuáles son los Ferrari, Rolls Royce? ¿Cuáles son? Bueno, no sé de eso, ¿va? Pero por ahí vamos, los Lamborghini y de todo eso. ¿Qué le sirve que tenga eso ahí parqueado en la casa si, hermano, no hay paz en su corazón? Alguien dice ahí que es mejor una tortilla con frijoles y en paz que una... ¿Ah? Y hasta rico se siente, y más si se los come debajo de un árbol, hermano. Aquella tortilla, mira, bien sudado, y usted se la come después. Hermano. Eso nadie lo puede dar, solo Cristo. Y viene a raíz de ¿qué? De obedecerle a Él, de creerle a Él, de caminar en su perfecta voluntad. Y Dios nos quiere bendecir aún más en todas las áreas, en el área no solo económica, en el área ministerial, en el área profesional, en el área emocional, en el área de la salud, en la área física, en la área ahí de su familia, de sus hijos, en el área, sus hijos serán prosperados, serán bendición de Jehová. Por usted obedecerse, ellos serán bendecidos. Eso es toda la bendición que viene a raíz de ¿qué? De someter nuestra voluntad a Dios, de sacrificarnos hoy por Dios. ¿Cuántos están dispuestos a traerlo hoy al altar? Y dirá, yo no tengo hijos ya, pero ¿quién quita si como Abraham Dios le dice, te doy uno? Dios sigue siendo Dios, ¿o no? ¿No lo cree? Dios sigue siendo Dios. Mi Dios no, dice, Jesús dijo algo y dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. Mi Dios no ha parado de trabajar. Nosotros que lo dejamos ya en el Antiguo Testamento. No, mi Dios sigue siendo Dios de eternidad y por la eternidad. Él sigue actuando en la misma forma en como actuó en el Antiguo Testamento. Todo es que le creamos a Él. Pero Él es ese Dios que nosotros tenemos. O quien quita, Dios le da a uno ahí, que Dios se lo manda para que usted lo eduque y lo críe, porque no tiene papá, pero usted se lo da para que lo críe. Pero entonces, marque esas generaciones. Marque esas generaciones. O sea, sacrifique hoy ese Isaac para que esa generación sea marcada y sea bendecida. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me ha rehusado tu hijo. Mira este hermoso pasaje, 22, 16 al 17. Y si le dimos, por sí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto, ¿qué dice? Y no salió de Abraham. Abraham no se lo pidió. Dios le dijo, por cuanto tú has hecho esto, por cuanto tú me lo has dado a mí, no rehusaste, no me diste nada ni me pusiste obstáculos, ni me cuestionaste, sino que lo hiciste. Te bendeciré grandemente. Y no solo eso, y multiplicaré, dice, en gran manera tu descendencia. Descendencia que Abraham no miró, pero se dio. Mire, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué dice? No solo eso, sino que poseerá la puerta de sus enemigos. Eso es poderoso, hermano. Eso es poderoso. Poseerá la puerta de sus enemigos.
Dios nos está invitando hoy a que, pueblo de Dios, renunciemos a esos Isaac y los llevemos hoy al altar. Mientras el grupo pasa, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el Isaac que tienes que sacrificar hoy en tu vida? Te doy unos segundos. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa. Y si lo tienes que anotar, anótalo. Porque en vez esto es como dicen, friendo y comiendo. Porque si lo dejamos ir, hermanos, no se van a sacrificar hoy. Hoy tienen que morir aquí. Anótelo ahí. ¿Cuál es su Isaac que tiene que sacrificar hoy y traerlo al altar? ¿Cuál es ese Isaac que Dios te está pidiendo hoy, que no te ha dejado crecer, no te ha dejado avanzar? ¿Cuál es ese Isaac que está impidiendo que tú hagas lo que tienes que hacer? Miren, tráigalo hoy, ese cordero hoy ahí al altar de Dios. Quizás Dios te está pidiendo, hermanos, que sacrifiques algo más preciado que tú tengas. Quizás te está pidiendo algo financiero. Quizás el Señor te está pidiendo que sacrifiques la educación. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor, que sacrifiques hoy la educación. Quizás el Señor te está pidiendo que sacrifiques ese carácter. Ese carácter que en veces nos cuesta dejar. Ese carácter que en veces nos mete en muchos problemas, pero que necesita traerse al altar. Si ustedes recuerdan a Pedro lo metió en muchos problemas ese carácter. Gloria a Dios que Jesús tenía ahí al lado porque lo corrigió. Lo preparó bien. Amén. Pero ¿cuánto tenemos que traer hoy el carácter ante el altar del Señor? Quizás sea tu familia, porque para muchos ponen a su familia como estorbo. Muchos dicen, no puedo. Mire, hermano, no sé si me voy a meter por aquí, pero en veces, hermano, muchos dicen, no, yo voy a servir al Señor cuando mi hijo esté grande. ¿Y quién dijo que ahora los hijos son estorbos para servir al Señor? Hermano, ahí, ¿qué hacían cuando estaban construyendo el muro allá en Nehemías? ¿Qué hacían? Si se recuerdan. Con una mano estaban ¿qué? ¿Y con la otra qué? Peleando. Tenían la espada en la mano. Entonces con una mano adore a Dios y con la otra tenga a su hijo ahí. Con la otra mano sirva al Señor cuando tenga que servir. Con la otra póngale el biberón ahí a su hijo. Pero su hijo no debe ser ningún impedimento para servir a Dios. Sus hijos son bendición. Son como flechas, dice, en sus manos. Y si lo ven a usted servir, ellos también van a servir al Señor. Hermano, yo estoy sirviendo al Señor porque yo miré servir a mi papá, servir al Señor, a mi mamá al Señor. Miré a mis tatarabuelos servir al Señor. Eso me sirvieron de ejemplo. Miré a muchas personas que marcaron mi vida sirviendo al Señor. Yo les comentaba a unos en el día de la oración, tuvimos una oración en la casa. Por cierto, espero que hayan sido obedientes a algunos hogares y hayan tenido la oración todos los hogares el sábado pasado. Usted sabe cuánto están subiendo los hogares y se anunció oración 7:30 ahí en su casa. No sé cuánto lo hicieron. Gloria a Dios por los obedientes y los que no, pues Dios los bendiga. Pero, hermanos, hay cosas que marcan nuestra vida y es el obedecer a Dios. Hermanos, había una persona y yo le comentaba en ese estudio, comentábamos con la pastora,
En Nueva York, cuando estudiábamos en una iglesia allá en Nueva York, ustedes saben, en Nueva York, las nevadas, los que son de Nueva York, saben, ¿verdad? Las nevadas que se dan, cubren hasta los carros, hermano. Allá, hasta le da cosa limpiar su carro porque hay otro allá al lado esperando para que usted mientras limpie, ni se baja, ingratos que son, que ni se bajan a ayudarle para limpiarlo, sino que están esperando ahí mientras usted limpia y saca su carro para cuando ya dejó limpio el lugar, van y se parquean ahí. Mire, Dios bendiga, tenga compasión de ellos. Pero lo que marcó fue un señor mayor, ya él tenía como 60, más 70 años, ¿verdad? Casi 80 años, un señor. Él viajaba todos los domingos. Su ministerio era diaconado en la iglesia y también tenía el servicio de ir a predicar a un lugar, era como una isla en Nueva York donde está un hospital donde están todos los desahuciados, los que ya están para morir. Y a ese lugar él iba todos los domingos a predicar, a llevar el evangelio, hacía esa edad. Y él iba con aquella gran, no es que caía aquella nevada de 12, 13 pulgadas y que él iba a llamar para cancelar. No, él no llamaba, él dice vamos a ir, y se iba con aquella nevada. Aquí una pulgadita y ya estamos queriendo que el servicio se cancele. Pero miren, allá, una vez nosotros nos unimos con él, hermanos, y pensamos que cuando caía era esa nevada, pues cayó una nevada grande y pensamos que nos iba a llamar y decir, miren, hoy no vamos a ir por la nevada. Bueno, y nosotros también nos atrevimos y llamamos. Y dijo, no, vamos para allá. Pues ni modo, no vamos para allá. Pero algo que me miró y es que él iba todos los domingos puntualmente a ese lugar. Y no solo es que iba, sino que tenía que sacarlos de sus cuartos, las camillas, tenía que antes de llevarlo, lo iba a llevar al lugar, a un cuarto donde él iba a predicar, algunos en sillas, otros en cama, los sacaba y los ponía ahí, donde él preparaba todo y para llevarles la palabra del Señor. Quizás el siguiente domingo él ya no los iba a ver, porque muchos de ellos ya, o no los mirábamos después. Pero algo que me dejó marcado y siempre lo recuerdo aquí, él ya pasó a estar con el Señor. Y no era pentecostal, hermano, eso es más. No tenía el Espíritu Santo, ese juego del Espíritu Santo de danzar y hablar en lenguas y todo eso. Porque, hermano, nosotros que tenemos todo eso, hermano, en veces nos cuesta. Él era un bautista. Pero, hermano, amaba al Señor. Y amaba más lo del Señor que otra cosa. Hasta su propia vida, porque de a esa edad, ir manejando en esas nevadas, hermano, es algo de admirar. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay personas que marcaron nuestras vidas. Muchas personas marcaron nuestra vida. Y tú debes, yo te, ¿cómo te diría? No exhortar, sino te animo, la palabra, te animo a que tomes hoy esa disposición de sacrificar y traer ante el altar del Señor todo aquello que haya sido un estorbo, todo aquello que haya sido y ha estado tomando un primer lugar en tu vida y que ahora necesita Dios tomar ese lugar. Quizás, como dije, es algo financiero, a veces es el trabajo, quizás es la educación, quizás es el carácter o quizás es la familia. Sea cual sea lo que te ha detenido, hoy te animo a que lo vengas y lo entregues al altar y lo sacrifiques delante de Dios. Nos ponemos de pie.